El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería, la apostasía de los postreros días. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Declara, no hay que guardar la palabra empeñada con herejes, ni con personas sospechosas de herejía. ¿Será posible que este poder cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos, sea ahora reconocido como parte de la Iglesia de Cristo? No sin razón, se ha asegurado que en los países protestantes el catolicismo no difiere ya tanto del protestantismo como antes. Se ha verificado un cambio, pero no es el papado el que ha cambiado. El catolicismo se parece mucho en verdad al protestantismo de hoy día debido a lo mucho que éste ha degenerado desde los días de los reformadores. Mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad las ha cegado. Se figuran que es justo pensar bien de todo mal, y el resultado inevitable será que al fin pensarán mal de todo bien, en lugar de salir en defensa de la fe que fue dada antiguamente a los santos. No parecen sino disculparse ante Roma para haberla juzgado con tan poca caridad y pedirle perdón por la estrechez de opinión que manifestaron. Aún entre los que no favorecen al romanismo, se dan poca cuenta del peligro con que les amenaza el poder y la influencia de Roma. Insisten en que las tinieblas intelectuales y morales que prevalecían en la Edad Media favorecían la propagación de sus dogmas y supersticiones junto con la opresión, y que la gran abundancia de inteligencia de los tiempos modernos, la difusión general de conocimientos y la libertad siempre mayor en materia de religión impiden el reavivamiento de la intolerancia y de la tiranía. Se ridiculiza la misma idea de que pudiera volver un estado de cosas semejante en nuestros tiempos de luces. Es verdad que sobre esta generación brilla mucha luz intelectual, moral y religiosa. De las páginas abiertas de la Santa Palabra de Dios ha brotado luz del cielo sobre la tierra, pero no hay que olvidar que cuanto mayor sea la luz concedida, tanto más densas también son las tinieblas de aquellos que la pervierten o la rechazan. Un estudio de la Biblia, hecho con oración, enseñaría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Aunque se enorgullecen de su sabiduría, desconocen tanto las sagradas escrituras como el poder de Dios. Necesitan algo para calmar sus conciencias y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que desean es un modo de olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. El papado responde perfectamente a las necesidades de todas esas personas. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo: los que quisieran salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. Este es el secreto de su poder. Ha quedado probado cuánto favorecieron el éxito del papado los periodos de las tinieblas intelectuales. También quedará demostrado que una época de grandes luces intelectuales es igualmente favorable a su triunfo. En tiempos pasados, cuando los hombres no poseían la palabra de Dios ni conocían la verdad, sus ojos estaban vendados y miles cayeron en la red que no veían tendida ante sus pies. En esta generación, son muchos aquellos cuyos ojos están cegados por el brillo de las especulaciones humanas, o sea, por la falsamente llamada ciencia. No alcanzan a ver la red
y caen en ella tan fácilmente como si tuviesen los ojos vendados. Dios dispuso que las facultades intelectuales del hombre fuesen consideradas como don de su Creador y que fuesen empleadas para beneficio de la verdad y de la justicia. Pero cuando se fomenta el orgullo y la ambición, y los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de Dios, entonces la inteligencia puede causar mayor perjuicio que la ignorancia. Por esto, la falsa ciencia de nuestros días, que mina la fe en la Biblia, preparará tan seguramente el camino para el triunfo del papado con su formalismo agradable, como las tinieblas lo preparó para su engrandecimiento. En la Edad Media, en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Es el espíritu del papado, es decir, el espíritu de conformidad con las costumbres mundanas, la mayor veneración por las tradiciones humanas que por los mandamientos de Dios, el que está penetrando en las iglesias protestantes e induciéndolas a hacer la misma obra de exaltación del domingo que el papado hizo antes que ellas. Si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la lucha por venir, no tiene más que leer la descripción de los que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. Si desea saber cómo los papistas unidos a los protestantes procederán con los que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la Iglesia sostenidos por el poder civil fueron los pasos por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol, pero permitía a los del campo que prosiguiesen sus faenas agrícolas, a pesar de ser en realidad ley pagana. Fue impuesta por el emperador después que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Cuando el mandato real no parecía sustituir de un modo suficiente la autoridad divina, Eusebio, obispo que buscó el favor de los príncipes y amigo íntimo y adulador especial de Constantino, aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. No se pudo aducir una sola prueba de las Santas Escrituras en favor de la nueva doctrina. Eusebio mismo reconoce involuntariamente la falsedad de ella y alude a los verdaderos autores del cambio. Nosotros hemos transferido al domingo, día del Señor, dice, todas las cosas que debían hacerse en el sábado. Pero por infundado que fuese el argumento en favor del domingo, sirvió para dar fuerza a los hombres y animarlos a pisotear el sábado del Señor. Todos los que deseaban ser honrados por el mundo aceptaron el día festivo popular. Con el afianzamiento del papado, fue enalteciéndose más y más la institución del domingo. Por algún tiempo el pueblo siguió ocupándose en los trabajos agrícolas, fuera de las horas de culto, y el séptimo día o sábado siguió siendo considerado como el día de reposo, pero lenta y seguramente fue efectuándose el cambio.
Se prohibió a los magistrados que fallaran en lo civil los domingos. Poco después se dispuso que todos, sin distinción de clase social, se abstuviesen del trabajo ordinario, so pena de multa para los señores y de azotes para los siervos. Más tarde, se decretó que los ricos serían castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes y que finalmente, si se obstinaban en desobedecer, se les hiciese esclavos. Los de las clases inferiores debían sufrir destierro perpetuo. También se recurrió a los milagros. Entre otros casos maravillosos, se refería que un campesino que iba a labrar su campo en día domingo limpió su arado con un hierro que le penetró en la mano y por 2 años enteros no lo pudo sacar, sufriendo con ello mucho dolor y vergüenza. Más tarde, el Papa ordenó que los sacerdotes del campo amonestasen a los que violasen el domingo y los indujeran a venir a la iglesia para rezar, no fuese que atrajesen alguna gran calamidad sobre sí mismos y sobre sus vecinos. Un concilio eclesiástico adujo el argumento tan frecuentemente empleado desde entonces, y hasta por los protestantes, de que en vista de que algunas personas habían sido muertas por el rayo mientras trabajaban en día domingo, ese debía ser el día de reposo. Es evidente, decían los prelados, cuán grande era el desagrado de Dios al verlos despreciar ese día. Luego se dirigió un llamamiento para que los sacerdotes y ministros, reyes y príncipes, y todos los fieles, hicieran cuanto les fuera posible para que ese día fuese repuesto en su honor y para que fuese más devotamente observado en lo porvenir, para honra de la cristiandad. Como los decretos de los concilios resultaran insuficientes, se animó a las autoridades civiles a promulgar un edicto que inspirase terror al pueblo y le obligase a abstenerse de trabajar el domingo. Un sínodo reunido en Roma. Todos los decretos anteriores fueron confirmados con mayor fuerza y solemnidad, incorporados en la ley eclesiástica y puestos en vigencias por las autoridades civiles en casi toda la cristiandad. A pesar de esto, la falta de autoridad bíblica en favor de la observancia del domingo causaba muchas dificultades. El pueblo ponía en tela de juicio el derecho de sus maestros para echar a un lado la declaración positiva de Jehová. El 7º día, sábado, es del Señor tu Dios. A fin de honrar el día del sol, se necesitaban otros recursos para suplir la falta de testimonios bíblicos. Un celoso defensor del domingo que visitó a fines del siglo XII las iglesias de Inglaterra encontró resistencia por parte de testigos fieles de la verdad. Sus esfuerzos resultaron tan inútiles que abandonó el país por algún tiempo en busca de medios que le permitiesen apoyar sus enseñanzas. Cuando regresó, la falta había sido suplida y entonces tuvo mayor éxito. Había traído consigo un rollo que presentaba como del mismo Dios y que contenía el mandamiento que se necesitaba para la observancia del domingo, con terribles amenazas para aterrar a los desobedientes. Se afirmaba que ese precioso documento, fraude tan vil como la institución misma que pretendía afianzar, había caído del cielo y había sido encontrado en Jerusalén sobre el altar de San Simeón, en el Gólgota, pero en realidad de donde procedía era del Palacio Pontificial de Roma. La jerarquía papal consideró siempre como legítimos los fraudes y las adulteraciones que favoreciesen el poder y la prosperidad de la Iglesia. El rollo prohibía trabajar desde la hora 9, 3 de la tarde, del sábado hasta la salida del sol el lunes, y su autoridad se declaraba confirmada por muchos milagros. Se decía que personas que habían trabajado más allá de la hora señalada habían sufrido ataques de parálisis. Un molinero que intentó moler su trigo vio salir en vez de harina un chorro de sangre y la rueda del molino se paró a pesar del buen caudal de agua.
Una mujer que había puesto masa en el horno la encontró cruda al sacarla, no obstante haber estado el horno muy caliente. Otra que había preparado su masa para cocer el pan a la hora 9, pero decidió ponerla a un lado hasta el lunes, la encontró convertida en panes y cocida por el poder divino. Un hombre que coció pan después de la 9 hora del sábado encontró, al partirlo por la mañana siguiente, que salía sangre de él. Mediante tales invenciones absurdas y supersticiosas, fue como los abogados del domingo trataron de hacerlo sagrado. Tanto en Escocia como en Inglaterra se logró hacer respetar mejor el domingo mezclándolo en parte con el sábado antiguo, pero variaba el tiempo que se debía guardar como sagrado. Un edicto del rey de Escocia declaraba que se debía considerar como santo el sábado a partir del mediodía y que desde ese momento hasta el lunes nadie había de ocuparse en trabajos mundanos. Pero a pesar de todos los esfuerzos hechos para establecer la santidad del domingo, los mismos papistas confesaban públicamente la autoridad divina del sábado y el origen humano de la institución que lo había suplantado. En el siglo XVI, un concilio papal ordenó explícitamente: recuerden todos los cristianos que el séptimo día fue consagrado por Dios y aceptado y observado no solo por los judíos, sino también por todos los que querían adorar a Dios. No obstante, nosotros los cristianos hemos cambiado el sábado de ellos en el día del Señor. Domingo. Los que estaban pisoteando la ley divina no ignoraban el carácter de la obra que estaban realizando. Se estaban colocando deliberadamente por encima de Dios. Continuaremos. El conflicto de los siglos.